Ingobernables. Hola, hola, hola. Estamos en el tercer episodio de tu podcast Ingobernable. Les saluda Marjorie Guevara. Esta semana he invitado a mi amiga y colega Elizabeth Romero, quien tiene 35 años de experiencia ejerciendo el periodismo en Nicaragua. Ella es actualmente fundadora del medio digital Obrera de la Tecla, para que la busquen en Facebook y en Twitter. Elizabeth tiene experiencia tanto en radio, en prensa, en televisión y ahora en medios digitales. Nosotras, las periodistas nicaragüenses, le exigimos a la dictadura Ortega Murillo la liberación inmediata de nuestra colega Lucía Pineda Ubau, secuestrada el pasado 21 de diciembre del año 2018, cuando se encontraba trabajando en las instalaciones de 100% Noticias. Lucía Pineda Ubau y Miguel Mora representan la criminalización del periodismo en Nicaragua, que evidencia el autoritarismo de un régimen que coarta la libertad de expresión mediante la cárcel, la represión y el exilio del periodismo crítico. Lucía Pineda ha sido acusada por los delitos de provocación, proposición y conspiración para cometer actos terroristas, cuando lo único que ha hecho es informar sobre las protestas ciudadanas bajo un contexto de represión policial y parapolicial desde el 18 de abril de 2018. En la cárcel, Lucía Pineda sufre enfermedades que requieren de tratamiento médico especializado y su correspondiente medicación. Pese a estas circunstancias, no se ha logrado que las autoridades permitan se den la atención médica que ella requiere. Lucía Pineda Ubau es la única mujer periodista presa en el hemisferio occidental por ejercer su derecho a la libertad de prensa e informar de manera crítica e independiente. Por eso nosotras aquí y en toda la bolita del mundo exigimos su libertad. Ingobernables. Hemos invitado a Elizabeth Romero para que nos hable sobre la libertad de prensa, que ha estado muy atacada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Según el último informe de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, se registran más de 1,000 incidencias en contra de periodistas y medios de comunicación. Entre ellos podemos resaltar el asesinato de Ángel Gaona a manos de la policía orteguista y el encarcelamiento de 3 periodistas. Bienvenida, Elizabeth Romero, regalanos tus valoraciones iniciales sobre este tema. Gracias, Marjorie. Es un tema verdaderamente interesante abordarlo, sobre todo la situación que vivimos, aunque de una aparente normalidad, pero el país sigue resintiendo la falta de espacios independientes que le lleven a la población lo que verdaderamente ocurre en Nicaragua. Quizás en ese sentido podríamos hablar un poco sobre la cobertura de los medios tradicionales que están a cargo de la familia presidencial. Como decís, tienen un mundo paralelo, lo llamo yo. Hay un mundo paralelo de lo que publican estos medios y lo que publican los medios independientes o críticos. Efectivamente, si vos estás en el exterior, vas a entender perfectamente que se hablan de 2 Nicaragua. Una donde todo sigue en normalidad, no ocurre nada, se hablan de fiestas, de celebraciones, y otra donde la población que quiere expresarse pues no logra o expresarse o desplazarse o movilizarse o manifestarse como querrá. No hay ninguna oportunidad en el país, y eso es lo único, como te dijera, que te revela la situación que vive el país, porque cómo es posible de que una gran cantidad de medios de comunicación estén diciendo que en Nicaragua todo esto es normal. Claro, el que no sabe es que el que está afuera y no sabe de que estos medios no son independientes y que están en poder del régimen, pues dicen en Nicaragua no está ocurriendo nada. En Nicaragua la situación la están sobredimensionando algunos pocos medios, pero la realidad es esa, que debido a que los pocos medios independientes que han quedado, que han logrado subsistir, son los únicos que han apostado por decir la verdad, y por eso es que están en esas condiciones. Más allá de la censura, ¿en qué le podríamos decir a la gente que le afecta
el tema que no haya una prensa, una libertad de prensa en Nicaragua? Es que sin medios independientes, sin medios que le cuenten a la población lo que verdaderamente ocurre, el país está desinformado. El país no puede decir lo que verdaderamente, o más bien la población no puede decir lo que verdaderamente está resintiendo. Si no hay medios independientes, ¿a dónde va a recurrir la población? Nosotros como periodistas independientes servimos como puente, eso somos nosotros. Nosotros somos el mensajero de la población, de esa gente que no tiene voz y que nosotros podemos transmitir lo que ellos están padeciendo. Y en tu experiencia en los últimos años, Elizabeth, hablamos de los últimos años de vivir en democracia, ¿verdad? ¿Cómo ha sido esta escala que ha llevado la censura a los periodistas? Vos como periodista trabajabas en los últimos años en el diario La Prensa. ¿Cómo lo viviste vos a la hora de dar cobertura a ciertos temas, a ciertas instituciones, a ciertos funcionarios públicos? La verdad es que antes del 2007 nosotros podíamos indagar, escarbar, obtener la otra parte para llevar una noticia balanceada, que a lo que aspira todo periodista. En 2007 todavía, cuando ya vuelve al poder Daniel Ortega, nosotros todavía pudimos lograr ese tipo de balance informativo. Todavía las instituciones notaban esa apertura, las instituciones públicas, que son públicas y que nosotros deberíamos tener acceso a información que es pública. No es información oficial, estoy hablando de información pública, de información estatal. Y del 2007 ya en adelante, 2008, ya se fue viendo algunos pisos de lo que sería el tratamiento a los medios de comunicación independientes, o sea, a los periodistas independientes. ¿En qué forma se te fueron negando los espacios a simples conferencias, a simples actividades de agenda de instituciones públicas? Luego se nos fue negando el acceso a esas mismas instituciones, y posteriormente ya en el segundo periodo, o sea, más bien, sí, en el segundo periodo de Daniel Ortega en el gobierno, se nos bloqueó totalmente todo tipo de acceso a información, a información que tuviera que ver sobre todo con informaciones, con noticias sensibles, temas sensibles como los vinculados a violaciones de derechos humanos, o que tenían que ver con algún tipo de hechos como el de seguridad y defensa en el país. Son temas que se volvieron como tabú y que del cual vos no podías hablar. Se ha visto en diferentes casos, Eli, con todo este antecedente y todo este discurso que viene desde el régimen, en el que se pone al periodista como un enemigo, y en base a esa figura en la que te coloca como un enemigo, los periodistas han sufrido amenazas, han sufrido violencia física. En tu caso, Elizabeth, ¿has estado expuesta a este tipo de agresiones? Así es, no es solo enemigo. He dicho anteriormente en otras ocasiones que te ubican como opositores. El periodismo no tiene color, no tiene ideología. El periodista es periodista, y te decía que somos el mensajero, pero el poder la agarra contra el mensajero. Lamentablemente, desde hace unos 4 o 5 años, yo sí estuve objetivizada por sectores allegados al régimen por el tipo de cobertura de los temas que yo realizaba, y tenían que ver mucho con temas de seguridad,
con el tema de los llamados grupos armados, que el régimen dice nunca existieron y que eran solo grupos inventados a través de algunos medios de comunicación. Por ese tema yo estuve objetivizada mucho tiempo. Me dieron seguimiento a través de redes y de espacios del régimen, donde se me llegó a ubicar incluso como periodista, vocera oficiosa de los grupos armados. Ese hostigamiento lo viví sola. ¿En qué sentido lo viví sola? En el sentido de que no se estaba dando la situación que se ve en estos momentos, donde se generaliza la situación de los periodistas, ya en el sector en sí. En ese momento era a algunos una periodista que tiene algún tipo de plaga y que nadie quiere hablar con vos. Eso es terrible, porque eso afecta aún más tu trabajo, afecta más tu cobertura, porque es difícil que alguien acceda, ni siquiera de forma anónima, que te vean hablando con vos, porque estás ya tachada de una manera objetivizada ante el régimen que estaba desde entonces, te estoy hablando 4 o 5 años. Eli, cuando decís lo viví sola, es como que te estigmatizaron. Exactamente, me sentí estigmatizada. Te digo que me sentí en algún momento como la periodista que tiene algún tipo de plaga, algún tipo de que no me acerco a esta persona porque esta persona está mal ante el gobierno. Y esto ante tus mismos colegas, no todos tus colegas querían acercarse a vos a sabiendas de que esta persona no está bien vista. Entonces, en ese momento éramos 1 o 2 o 3 los que sufrimos este tipo de situaciones. Y no todo mundo, no es como ahora que todo el periodismo o todos los demás sectores se solidarizan y saben de la situación que está viviendo el periodismo. Se miraba como un hecho aislado, como esta estigmatización te lleva como la periodista por andar buscando lo que no ha perdido, ¿me entendés? En ese sentido, así te sentí, porque ese es el tratamiento que sentí de algunos sectores, no de todos, pero algunos sectores. No viví esa solidaridad que se vive ahora. Entonces, yo les decía en otra. Era quizás. Ajá, no, yo lo decía en una actividad donde estuve. Y eso que es lo que te estoy diciendo, lo viví sola, y eso es terrible cuando lo vivís sola, que te han objetivizado y te sentís que nadie te ha apoyado, ni siquiera tus jefes inmediatos, que son los que te deberían de dar esa solidaridad, no la encontrás. Eso te quería consultar, Elizabeth, porque yo he escuchado varios casos de periodistas, y lo he visto, pues si uno también anda en el gremio, de periodistas a los que incluso en esta crisis no han sido apoyados, han salido de su país, han sido desechados incluso de los medios de comunicación, porque pues seamos realistas, los medios no son santos tampoco, y no han sido apoyados en ese sentido. ¿Crees vos que realmente que ahora en estos últimos meses, por decirlo así, o por ubicarlo en el tiempo, ha cambiado eso en los medios de comunicación? Pues al menos a nivel gremial se observa que la situación sí se está debatiendo. Al menos hay un debate de lo que está pasando en el sector como tal, pero anteriormente se consideraba como hecho aislado. Y voy a retomar palabras que yo dije hace 4 o 5 años en una actividad que me invitaron como expositora sobre derechos humanos y el periodismo, y yo decía en esa ocasión, en ese momento, que tal era la situación que estábamos viviendo los periodistas ya hace 4 o 5 años, hace 4 años creo que sí, 2015, que el periodismo, como posiblemente no se sentían amparados, acuerpados por alguien, eso lo pienso yo ahora, ¿verdad? El periodismo se autocensuraba, ¿me entendés? Y que era peligroso cuando ya nosotros nos estábamos autocensurando, que ya no nos metíamos, no profundizábamos en un tema para evitar represalias o evitar que después nos enfrentáramos
a descalificaciones, a desprestigio o espionaje, como fue en el caso mío, pues en lo particular. Claro, y lo he mencionado no por echar leña al fuego, digamos, sino porque realmente la seguridad y la libertad para que un periodista pueda trabajar y publicar información sensible y necesaria para la población también pasa por el apoyo y la responsabilidad de los medios como empresa, además de verdad de la responsabilidad que debería de tener un Estado democrático, porque no lo tenemos en Nicaragua, de facilitar información a los periodistas, pero bueno, eso no existe en Nicaragua. Eli, te quiero preguntar, vos diste cobertura también durante los años 80, porque pues decimos que tenés 35 años de experiencia, mira. Entonces quería que me contaras un poco cómo fue ese tiempo que también estaba Daniel Ortega comparado al de hoy en temas periodísticos. Yo egresé en 1984, vengo de una promoción, de la primera promoción, y así se llamó, la promoción de estudiantes, algo así, promoción de la revolución, algo así. Éramos los primeros graduados con la revolución. Yo había estudiado anteriormente, cuando inicié mis estudios en la universidad, venía de la época de la insurrección, y entonces ahí perdí un poco de años por los ataques, las tomas. Ya estas cuestiones de ataques a las universidades, esas cosas las viví entre 77 y 79, cuando la Guardia llegaba al UNAM y esas cosas. Allí perdí, pues. Entonces yo empecé a estudiar en 80, ya con el triunfo de la revolución, y me gradué en 1984. En esa época, como comprenderás, solo los espacios que habían eran, en su mayoría, igual que ahora, estaban en poder de los sandinistas. Entonces empecé a trabajar con Barricada, era el órgano oficial del Frente Sandinista. Y exacto, e igual que ahora, no he estado en un medio del régimen en estos momentos, pero supongo que algo similar. Los que dirigían, digámoslo así, las informaciones, yo me fui a trabajar a Barricada, pero con una corresponsalía, pero quienes nos dirigían y quienes no eran nuestros jefes en las regiones eran los de agitación y propaganda. Entonces vos tenías que responder a lo que decían los comités zonales y los comités regionales. Entonces, ¿me entendés un poco, verdad? Pero claro, a nivel CPC. Exacto, pero te voy a decir una diferencia, y no es porque sea yo, también el periodista debe darse su valor, y las personas que me conocieron en esa época sabrán que no estoy mintiendo. Cuando hubo varias veces que a mí los zonales del frente vinieron a malinformarme por ser una persona que no me alineaba, en el sentido de que yo salí con la idea de que yo era periodista, ¿me entendés? Y entonces no era activista. Y entonces a veces yo decía, si le interesa al periódico, yo voy a ir a cubrir esa información. Y entonces eso me valió pues un poco me tildaron como de una periodista muy negativa. Y en ese tiempo la organización a la que yo pertenecía me defendió bastante, porque en el sentido, estábamos bajo un mismo alero, y la organización se daba cuenta cuando me venían a acusar y que venían a pedir de mi cabeza a Barricada porque yo no debía estar, porque yo no me alineaba. E incluso resulta de que, imagínate cómo era para que el periodismo, como una forma de promoción, para alentar al periodismo, le decían, te vamos a promover a militantes del partido, para que vos aceptaras mejores o tareas que ellos te mandaban. Entonces, ¿qué pasó? Yo siempre les dije que nunca aspiré a ser militante a un partido, porque el periodista que empieza a militar en un partido pierde su objetividad, y lo sigo sosteniendo. Ya no es periodista. Perdés tu objetividad. Y entonces, igual lo pienso.
Exacto, pero ¿qué pasa? Me preguntabas que cómo eran las coberturas. Luego cuando ya vine a Managua, con medios siempre todos estaban bajo el control. Te cuento que Daniel Ortega daba entrevistas. Eso todavía me sorprende a mí, que ahora se haya cerrado en un círculo de que si no son comparecencias no contestan. Me imagino que es las mismas recomendaciones de su esposa, porque para aquello de que la noticia no saliera incontaminada, ¿te acordás del plan original? Sí. Pero en Claro. esa época Daniel Ortega todavía respondía a preguntas que si te gustaban las respuestas o no, pero te las respondían, ¿me entendés? ¿Daba conferencia, Eli? Él, al menos cuando llegaba a actividades, así sus eventos, los periodistas podían acceder a él y él respondía algunas preguntas. No era tan cerrado como ahora claro que siempre tenían a su gente quienes les iba a responder, supongo, pero al menos le hacían preguntas, no eran comparecencias como las de ahora. Y sus funcionarios también daban entrevistas, también a sus medios, pero daban entrevistas. Ahora ni a sus medios les dan entrevistas. Sí, no, un tiempo sí dieron, y si te recordás, bueno, ya en este periodo, y le valió la cabeza a varios de sus funcionarios. Correcto, porque pensaban ellos que todos era igual. Y es como yo te digo, que los primeros años todavía incluso tuvimos, los que éramos de medios independientes, tuvimos algún tipo de acceso a las instituciones, y mal que bien, pues podíamos hacer una cobertura balanceada. Fue ya después en el otro periodo que ya se fueron cerrando los espacios y que ya llegamos a la situación que estamos ahora. Eli, tu historia está clara de que sos un ingobernable desde siempre. Yo creo que sí, supongo que sí. Mira, Eli, y con respecto a los medios de comunicación, digamos, oficialistas en esa época, ¿funcionaban igual que ahora? Bueno, vos, digamos, eras de cierta forma, pero los otros medios que estaban alienados al régimen, ¿funcionaban de la misma forma? Los periodistas, para los propagandistas, que trabajaban con ellos, tenían esa misma actitud, que además atacaban de forma confrontativa, que nos atacan ahora a quienes somos críticos a la dictadura, No. que impulsan campañas de odio en contra de periodistas críticos. No. ¿Era igual? No, había ¿cómo te digo? Es que para eso estaban estos organismos que controlaban lo que se publicaba en medios que no eran allegados a ellos. En el caso de la prensa, en el caso de medios que estaban fuera, pues, de su grupo. En el caso de los periodistas que trabajábamos para sus medios, no utilizábamos ni siquiera ese lenguaje confrontativo. Tratábamos de hacer periodismo. Claro, ya sabes, trabajas para alguien, y vos sabes cuál es la línea de ese medio, pero no, el periodista, nos respetábamos al periodista, al colega. Te voy a contar una experiencia, por ejemplo, nunca se me olvida. Yo estaba trabajando en una de las radios de Coradep en ese tiempo, cuando yo daba cobertura a cuestiones de sindicales, y hubo una asamblea en la CST, José Benito Escobar, nunca se me va a olvidar. Una asamblea, no recuerdo de qué era, pero era una asamblea de esas grandes, general, y llegó un equipo de la prensa a darle cobertura, era un fin de semana, y vino la gente, incluso ahí se prestaron muchos de sus dirigentes, que ahora ya no están tan fuera de eso, y lo sacaron al equipo de la prensa a empujones, y les dijeron que no tenía permiso, ellos no podían estar allí. Entonces venimos nosotros, los medios que le trabajamos los periodistas que le trabajamos a medios afines a ellos, nosotros nos salimos y les exigimos que debían de respetar
a los periodistas, independientes del medio que fuera, que no íbamos a dar cobertura mientras no le permitiera al colega, al equipo del otro medio, estar participando. Al final permitieron que entraran los periodistas de la prensa. Así funcionaba antes y así debería ser. Claro, Eli, pero ahora lamentablemente los periodistas, propagandistas que trabajan con ellos, pues operan de otra forma. Pero esa historia no la había escuchado y realmente pues me sorprende. No me sorprende de vos porque te conozco, pero sí del valor que tenés, que tuviste en ese momento, pues o quizás porque lo pienso como es ahora, ¿verdad? Que no imaginás que un periodista propagandista de los medios del régimen vaya a salir en defensa de un periodista crítico. No, y ya tenemos experiencias pasadas donde más bien se prestan a ofender o lanzarles a las turbas a otros compañeros. Y ya te digo, en aquel tiempo no existía ese tipo y no es demagogia, te puedo decir la persona, recuerdo el nombre, no recuerdo el fotógrafo con quien andaba, pero el periodista que en esa época llegó por la prensa a dar cobertura a eso, existe, vive en Costa Rica, está o no sé refugiado, no sé, Celso Canelo. Celso Canelo. En esa ocasión a él lo sacan a empujones y los periodistas que estábamos, no recuerdo quién eran otros, no creas que fui solo yo, fuimos varios y exigimos respeto para el periodismo. Eso debería existir, eso es que eso en cualquier momento y en cualquier tiempo el periodista debe de acuerparse unos a otros, porque total, y ya lo hemos vivido y ya la experiencia te lo demuestra, que hoy estás en este medio, mañana el que es asalariado, mañana puede estar en la acera de enfrente, pero eso se ha olvidado muchos periodistas, que el periodista que no es dueño de su medio, que es asalariado, no puede agarrar luchas que no le corresponden. Sí, eso es verdad, porque pues como vos misma decís, un periodista que es asalariado anda de medio en medio, no se queda con uno solo, que el que tiene su medio, el que es dueño de medio, ¿verdad? Yo recuerdo, ahora que mencionas ese episodio, igual yo recuerdo en la historia reciente, ¿verdad? Cuando sacaron de los juzgados, creo que era, o del Poder Judicial a Manuel Esquivel y a Marta Vázquez Así de la es. prensa. Sí, Y obviamente nadie dijo nada, hasta los periodistas o los propagandistas, debo de corregir, de los canales del régimen, más bien se alegran, se ríen, se burlan, te hacen memes y todo lo demás. Así es, en esa vez solo los que levantamos la voz siempre fuimos, sus compañeros de trabajo, y hubo una buena respuesta de los periodistas independientes. Antes, claro, estábamos más acuerpados, éramos más, ahora ya más de 60 están fuera, vos sabés, y es diferente. De hecho, eso le favorece al régimen, ¿verdad? De cierta forma, aunque nos hemos multiplicado, digo yo, porque con tanta represión, aun cuando han salido muchos periodistas de Nicaragua, pues desde donde están tratando de hacer periodismo para informar a la gente, para romper el cerco de la censura, y porque pues Nicaragua lo necesita. Yo destacaba esto en el día de la libertad de prensa, que me invitaron para ser una de las expositoras sobre la situación de la libertad de prensa en Nicaragua, de que yo disentía de alguna gente que se lamentaban de que la libertad de prensa en Nicaragua está secuestrada, y yo disiento de eso, les decía, porque no está secuestrada. Estamos pasando un mal rato, hay una situación bien delicada, si vos querés, pero el periodismo independiente ha demostrado lo que vale, que lleva bien en alto ese nombre de periodismo independiente, porque donde esté ha logrado sacarle punta, como decimos, sí, a todos los espacios, la internet, las redes sociales, no ha callado, y de donde estén han seguido denunciando.
y los que quedamos pues innovamos, buscamos la manera por mantener la información al día de lo que está ocurriendo en Nicaragua. Y es allí porque pues muchos dirán, porque esta mujer después de jubilarse se puso a crear un nuevo espacio digital, porque justamente el periodismo consciente no puede quedarse de brazos cruzados y viendo de que los periodistas con que cuenta Nicaragua pues estaban siendo forzados a irse. Y pues teníamos que buscar alguna manera, innovamos de alguna manera, pues decir, abrir un espacio, aunque pequeño, pero poco a poco vamos llegando a lectores que se estén dando cuenta de lo que está ocurriendo en el país. Eso sin duda, Eli. Yo también coincido con vos en ese sentido. Creo que estamos, a pesar de la situación, pues creo que estamos un poco más fortalecidos y ojalá en lo que siga para adelante, pues el gremio se fortalezca más, se una más, luchemos por nuestras propias reivindicaciones también. Eli, me gustaría que en tu experiencia y todo lo que ha pasado en los últimos años y en estos últimos meses, digamos, que nos puedas hacer una valoración como periodista de cuáles son esas grandes mentiras que tiene sosteniendo al régimen. Primero, de que no ha pasado nada en Nicaragua y vos sabés, de abril para acá la situación que se ha vivido es dramática verdaderamente. Algunos sectores lo han resentido más que otros, como son los jóvenes, los estudiantes, los campesinos. Ha habido como más saña con algunos sectores y el periodismo no ha sido ajeno a esa saña con que ha sido tratado, porque si vos recordás, desde el 18 de abril, cuando se realizó el primer plantón en el Camino de Oriente, los primeros entre los objetivizados, ¿quiénes estaban? Activistas, defensores de derechos humanos y los periodistas. Los periodistas han asumido ese rol que la situación les ha encomendado prácticamente. Aquí les han robado equipos. Aquí han militarizado instalaciones de medios de comunicación y ya después, ahora tenemos y el caso, pues, yo decía que es uno de los casos más dramáticos, el hecho de que por ejercer tu profesión te lleguen a encarcelar o te obliguen a irte de tu país. Sí, como le ha sucedido a 3 periodistas, ¿verdad? Como son Miguel Mora, Lucía Pineda y Marlon Powell de Masaya. Y pues el caso más lamentable y que nos ha marcado quizás a todos, el caso de Ángel Gaona, asesinado en abril del 2018. Eli, hemos hablado un poco de todo, pero me gustaría que para finalizar pudieras vos regalarnos cuáles son para vos los desafíos y las oportunidades del gremio en esta crisis y post-crisis. Uno de los desafíos que tenemos como periodistas y sobre todo considero yo los periodistas jóvenes que vienen surgiendo y que vienen demostrando de lo que está hecho el periodismo nicaragüense es seguir, no cansarse, no desgastar, aunque te desgastes, no cansarte en seguir a lo inmediato, seguir denunciando, seguir siendo la voz de la gente que no tiene voz para denunciar al mundo de lo que ocurre en Nicaragua. A más largo plazo, el gremio necesita replantearse cuál es el papel que debemos de realizar, desempeñar en un país en verdadera democracia, porque nosotros el periodismo no es que vas a denunciar solo porque está este régimen. Ese es tu papel. El papel del periodista es reconocer cuando tenés que reconocer y denunciar cuando tenés que denunciar. Y no tener miedo pues de lo que nosotros decimos, siempre y cuando nosotros lo que decimos no sea el peso de la lengua, sino que sea documentado de lo que verdaderamente estamos publicando. O sea, que no seamos nivel Calulo. Pues. Elizabeth, te
Te agradezco mucho por tu tiempo, desde Marjorie Guevara como periodista y como ciudadana incluso. De toda manera personal reconozco siempre todo lo que hemos aprendido quienes venimos un poco atrás, de periodistas con la experiencia como la tuya, y pues te agradezco por podernos haber acompañado en este podcast, en este tercer episodio de tu podcast de Ingobernables, porque pues nosotros sabemos, y ya lo comentaste vos, que vos sos una ingobernable más, que ni partido político, que ni organización, que ni personajes públicos te quieran decir, te quieran ordenar y decir lo que realmente vos tenés que comunicar, lo que vos tenés que informar. Marjorie, te agradezco más bien a vos esta oportunidad y aquí estamos. Y aquí seguimos. Muchísimas gracias y despedimos este episodio hasta una nueva edición. Chao. Ingobernables.